Calzada de Calatrava es un pueblo que vive de manera muy especial su Semana Santa. Aquí confluye lo religioso, lo cultural, lo social, las tradiciones, lo lúdico y lo festivo, propiciando un sentimiento profundo arraigado tras generaciones en el corazón de los calzadeños y en el que cada uno y en cada momento prima lo que cree. Es sustancial bien con el recogimiento de la procesión del Viernes Santo por la mañana, jugando a las caras ese mismo día un poco más tarde, o disfrutando de un vaso de limoná y un enafeitao en el charco. De un año a otro, los acontecimientos se suceden con rapidez. Los hermanos mayores entrantes ponen en marcha sus ideas y sus proyectos. Las juntas directivas de cada hermandad y la de Pro Semana Santa trabajan durante todo el año para engrandecer la gran fiesta. Las bandas de cornetas y tambores dan comienzo a sus ensayos con muchos meses de antelación. Y a medida que se aproxima la fecha señalada, el pueblo va adquiriendo un ritmo nuevo que dispone a las almas para la renovación. El miércoles corvillo, la bocina y la campanilla del pecado mortal anuncian la entrada de la Cuaresma, que adquiere su sentido de preparación en toda su extensión. Se preparan los llamados virulios o la cochura, como la llama el doctor Serrano en su pregón. Dulces a base de harina, aceite, levadura, huevos, aguardiente, zumo de naranja, etc., dando como resultado los enafeitados, rosquillos de bote, rosquillos de sartén, flores y barquillos. Se desempolvan túnicas y capillos y se procede a limpiar y sacar brillo a las armaduras. Las bandas apuran sus ensayos diariamente. Se le da el último toque a las imágenes vestidas y preparadas con todo cuidado, de forma que adquieran el esplendor que merecen. Las carrozas se limpian, se refuerzan, se instala la luminaria y los adornos florales, dándoles la vistosidad que la ocasión requiere. Sabemos que ya desde la antigüedad, la procesión tuvo un significado emblemático muy especial, tanto en su vertiente civil, militar o religiosa, siendo esta última la que más arraigo tuvo en el pueblo, hecho que podemos apreciar hasta nuestros días. El origen de las procesiones, tal y como la entendemos en la actualidad, parte del cristianismo. Aunque no hay que olvidar que estas procesiones de la religión cristiana tienen sus antecedentes en otras de tipo pagano. Si analizamos la composición y el significado de los cortejos procesionales de la Semana Santa en España, una vez que estos aparecen definitivamente consolidados a partir del siglo XVI, podemos observar su gran parecido con los triunfos romanos. Es obvio, pues, con la recuperación de la cultura clásica en el Renacimiento, también se incorporaron sus rituales. En este sentido, la calle se hace iglesia, tanto por su decoración como por su uso, hecho que no es difícil percibir, puesto que desde el Renacimiento hasta nuestros días, las ciudades se engalanan como marco referencial de esta fiesta mediante el adecentado de las casas, fundamentalmente la fachada, el adorno de balcones con colgaduras, banderas, etc. Observamos que ninguna cofradía desfila de forma improvisada, sino que cualquier acción queda prevista hasta el más mínimo detalle. Aunque el componente principal de toda procesión es la imagen, serán los penitentes quienes realmente la estructuren.
Aparecerán con un atuendo que consistía en una túnica ceñida por un cordón de penitente y un capuchón, romo o puntiagudo, que ocultaba su rostro, portando cruces, flagelos y hachas encendidas. Comúnmente denominados como nazarenos, en un principio este nombre solo se utilizó para designar a los penitentes que procesionaban en la cofradía de Jesús Nazareno, y que, con posterioridad, se extenderá al resto de los penitentes de las diferentes cofradías. En cuanto al orden y organización de la procesión, observamos una clara diferencia entre la Semana Santa castellana y la andaluza. La primera, fuertemente influida por la Contrarreforma, se caracterizaba por la representación de la pasión y muerte de Cristo de manera narrativa y cronológica, siguiendo la secuencia bíblica en un mismo acto para darle un cariz didáctico y moralizante. Por el contrario, en Andalucía, las procesiones son estaciones de penitencia llevadas a cabo por cada una de las cofradías de manera independiente ante el monumento al Santísimo en la Santa Iglesia Catedral. Por lo general, sus procesiones van acompañadas por un paso de Cristo, un paso de Virgen bajo palio y en ocasiones un paso de misterio con varias imágenes. A lo largo de los tiempos, la imagen ha tenido un papel fundamental en todas las sociedades, bien como instrumento de rito y de culto, bien como un elemento mágico con poder milagroso al que el hombre recurría para resolver sus infortunios. La procesión del Jueves de Dolores es única en Calzada de Calatrava, dado que, como tal Jueves de Dolores, no existe. No obstante, el paso del tiempo la ha convertido en uno de los actos singulares de la Semana Santa calzadeña. El origen de esta procesión parece estar en la costumbre de trasladar los santos desde el convento de San Francisco, donde permanecían todo el año, a la parroquia, lugar donde daban comienzo y terminaban todas las procesiones. Dicho traslado se hacía el jueves de la Semana de Dolores. Con el fin de que la Virgen no fuese sola, se hacía acompañar a los profesores y niños de los colegios, conocido este acto como ir a por la Virgen. Los profesores y profesoras de los colegios le han dado oficialidad a este día, ya que hace parte del PGA aprobado por la comunidad escolar y la inspección del Ministerio de Educación y Ciencia, y han participado siempre activamente en esta procesión, preparando a los niños y niñas, ensayando la salve y acompañando a la Virgen. La Iglesia ha tolerado, pero no está de acuerdo con esta procesión, dado que no hay nada que la argumente. No tiene sentido litúrgicamente ni canónicamente, máxime cuando a quien se rinde culto es a la Virgen de la Soledad, por lo que más bien se constituye en un acto precipitador de los acontecimientos salvíficos de la redención de Cristo. El refrán popular dice: el domingo de Ramos, el que no estrena se corta las manos. No obstante, es el Jueves de Dolores, el día escogido por los calzadeños para que niños y niñas luzcan sus nuevos atuendos en la mencionada procesión. A lo largo de toda ella, que tiene su punto de partida en el convento de San Francisco, van entonando la popular salve. Detrás de la imagen y de los niños, un grupo cada vez más numeroso de personas acompaña la soledad en este día. Según don Agustín Goerlitz, en su pregón de 1996, el quinario es la expansión que encuentran las esclavas de la Virgen, descendientes y herederas de aquellas primeras que pertenecieron a la esclavitud, para celebrarlo en su honor y contarle y cantarle sus penas, sus alegrías y sus quejas en las hermosas estrofas del canto de la Salve Virgen Pura, proclamando su pureza. Pues habían sacado el agua. Entonces llamó al novio y le dijo: hoy se sigue celebrando el quinario en la ermita que tiene la Virgen en el convento de San Francisco. Durante 5 días, las mujeres fervorosas de la Virgen rezan el rosario.
entonan la salve y otros cánticos en su honor, acompañadas por el sacerdote que oficia la misa de rigor. Las paredes y las calles bien pintadas, como si se sacara lustre al último rincón de la casa. El pregón de Semana Santa, lejos de ser una innovación, no es otra cosa que la recuperación de un acto que ya se celebró por primera vez en el año 1957 y posteriormente hasta el año 1961, para no volverse a celebrar hasta el año 95, en el que fue pregonero el ilustre cirujano calzadeño don Rafael Serrano Martínez. En los últimos años, la organización del pregón ha estado a cargo de la Comisión Pro Semana Santa y se ha constituido en un acto relevante con el que oficialmente comienza la Semana Santa. En este día, otro de los protagonistas indiscutibles son las bandas de cornetas y tambores que acompañan al pregonero o nos deleitan con un concierto para cerrar el acto. El culto a la Vera Cruz dará lugar a la creación de las primeras cofradías penitenciales a finales del siglo XVI. La mayoría de estas cofradías podían estar asociadas a algún gremio. Su reglamentación limitaba el número de cofrades, aunque generalmente eran abiertas. Se trataba de cofradías de caridad, cuya misión principal era la de celebrar actos litúrgicos el día de su santo titular y la de socorrer a los necesitados, así como llevar cera y acompañar a los cofrades difuntos. A comienzos del siglo XX se produce una gran prosperidad en las dos cofradías penitenciales. La cofradía de la Santa Vera Cruz, que se fusiona con la de Nuestra Señora de la Soledad, los Blanquillos, y la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, los Negrillos. Ambas cofradías empiezan a adquirir nuevos y costosos pasos y se deroga el privilegio de andas, que consistía en el pago de una cantidad determinada de dinero por llevar las andas de manera perpetua, sin que nadie que no ostentara el privilegio pudiera llevarla. A partir de 1908, las andas serán llevadas por los hermanos de la cofradía previa subasta. Agustín Goerlich, en su pregón del año 1996, hace referencia a esto y dice literalmente: esta reorganización dio comienzo el 18 de abril de 1908, cuando el entonces cura párroco don Andrés Muñoz y Cañizares, escritor y alcalde romano, convocó una junta general en el domicilio del último hermano mayor. Se confeccionaron, esta vez sí, los verdaderos estatutos, por los que los privilegiados a llevar siempre las andas renunciaron a sus derechos sin llegar a discutir su legitimidad. Tras la Guerra Civil, la Semana Santa de nuestro pueblo experimentó un importante auge, ampliando procesiones y cofradías.
En la década de 1940 se desarrollan nuevas procesiones el Domingo de Ramos, Miércoles Santo y el Domingo de Resurrección, con la compra de nuevos vasos. Entre las procesiones en que toma parte esta cofradía, mencionaremos en primer lugar la de las Palmas del Domingo de Ramos, saliendo por primera vez en su historia en el año 1943, en el que, por no haberse traído el correspondiente paso, se vino haciendo a lo vivo durante algunos años. Fue en el año 1950 cuando se adquirió el paso de la entrada en Jerusalén, procedente de la firma El Arte Cristiano de Olot, Gerona. Es el que existe en la actualidad. Cada uno de los penitentes se porta una palma de Elche en su mano. La Semana Santa, abrumada de misterios, nos renueva la evidencia de lo que ha costado el rescate del hombre y nos deja a la vez la contrición o la amargura de comprobar que es escasa la correspondencia que el amor de Dios encuentra en el corazón de los hombres. A los júbilos y proclamaciones del Domingo de Ramos suceden, hoy como entonces, las negaciones, las infidelidades, las cobardías y ensañamientos para eliminar a Dios de la vida, aunque haya que preferir a Barrabás. Y hoy más que nunca, el camino de la amargura del Señor no se acaba en el monte Moria, sino que se prolonga en todas las direcciones del pensamiento, del espacio y del corazón de los hombres. Y nosotros podemos alegrar el corazón de Cristo en nuestra Semana Santa con actos internos como visitando el Santo Monumento, rezando el Vía Crucis, recibiendo a su Divina Majestad, practicando la caridad moral, material y espiritual, como se debería practicar en el resto del universo, y sobre todo, haciendo de estos días lo que en sí deben ser, de meditación en triunfar en el negocio más trascendental de nuestras vidas, que es la salvación de las almas. El pecado mortal es una tradición muy peculiar de Calzada. Las cofradías de ánimas surgen en el siglo XVII y en nuestro pueblo ha permanecido como una de las tradiciones más valoradas bajo la denominación de el pecado mortal. Existe una leyenda según la cual murió una joven en pecado mortal, por lo que su ánima salía a las calles todos los miércoles de ceniza con una campanilla para recordar a los vivos que tarde o temprano tendrá que rendir cuentas por sus pecados ante la justicia divina. En realidad, el pecado mortal no es más que una derivación de las cofradías de ánimas. Se salía a la calle con un farol y una campanilla a pedir limosnas para el alivio de las ánimas en pecado mortal, costumbre que decayó en el siglo XIX. A mediados de este siglo, se vuelve a desarrollar la costumbre de pedir limosna por las ánimas del purgatorio solo en los días de Cuaresma, y los pedidores serán gente del pueblo que salen a la calle por diversos motivos, fundamentalmente promesas, labor que recae exclusivamente en parejas de mujeres. Hasta no hace mucho tiempo, las pedidoras cantaban o recitaban algunos versos y salmodias que en algunos casos se ha transmitido por vía oral. Es el pecado mortal una llamada a la penitencia y al arrepentimiento de las almas pecadoras en vida, que recuerda lo pasajero de las cosas de este mundo y advierte del peligro de la condenación eterna.
farol, campanilla y cestillo tienen una doble finalidad, práctica y simbólica. El farol servía para alumbrarse, pero también simboliza la luz que nos ha de iluminar. La campanilla servía para llamar la atención, pero también simboliza la alegría por los logros espirituales que se recogen. El cestillo para recoger la colecta y es símbolo de la ofrenda que se hace. En 1956 se constituye la Cofradía de la Santa Cena. El motivo de su fundación se debe a un sueño de un grupo de calzadeños residentes en Madrid y entusiastas de su Semana Santa que un buen día del año 1956 proyectaron la construcción de una ermita para hacer una romería y que en dicha ermita se rindiera culto a la Virgen de Valverde y a la Virgen de la Esperanza, que habría de ser filial de la Santa Cena. Se fundó, en efecto, la Cofradía de la Santa Cena y se hicieron proyectos para la construcción de la referida ermita en las proximidades de Sacristanía, frente al castillo de Salvatierra. Pero por diversas causas, este proyecto no se hizo realidad, mientras que la Santa Cena siguió adelante y la Virgen de la Esperanza solo quedó en buenas intenciones. Desde el primer momento, fue deseo de la Junta Directiva, promotora de su fundación, celebrar la procesión a la caída de la tarde, antes del prendimiento. Con motivo de las reformas litúrgicas llevadas a cabo por su santidad Pío XII, el 16 de noviembre de 1955, los oficios religiosos pasaron de matinales a vespertinos, por cuyo motivo no podía celebrarse más que por la mañana. Han transcurrido ya 43 años desde aquel Jueves Santo de 1957 y año tras año
Este desfile procesional es esperado con enorme inquietud porque es una de las emociones fuertes que experimenta el transeúnte que nos visita. En 1950 se constituye la de Nuestra Señora de la Esperanza, aunque no es hasta 1989 cuando se constituye definitivamente, continuando en auge y prosperidad. Los penitentes se visten túnicas blancas con fajín y capa verde oscuro, llevando un anagrama al lado derecho de las capas. Portan un cetro de madera en sus enguantadas manos. La imagen de la Virgen pertenece a la imaginería manchega, habiendo sido justamente muy elogiada. Elementos tan singulares de nuestra Semana Santa como el prendimiento y la bocina tuvieron su origen a finales del siglo XVIII. La bocina es un instrumento de viento formado por un tubo de madera troncónico de unos 2,5 metros de longitud, confeccionada con la madera de un árbol completo, cortado en dos mitades y en sentido longitudinal, quitándole la parte interior hasta dejar sus paredes de un grueso de unos 3 centímetros, con un diámetro interior de luz en disminución desde los 30 a los 10 centímetros, montado sobre dos ruedas y vestido con funda morada. Para hacerla sonar en su manera más ortodoxa, hay que combinar la capacidad pulmonar con la habilidad en el movimiento de labios al hacer el cambio de notas, fenómeno conocido en calzada con la frase de volver la bocina. La bocina rememora las trompetas de dolor y las bocinas de los romanos, adoptados por la tradición cristiana como bocina de dolor por la muerte de Cristo, a la vez que simboliza el retumbar de los truenos de la tormenta que dejó a Jerusalén entre tinieblas cuando Jesús expiró. O como apuntan otros, su origen podría encontrarse en el anuncio del paso del reo, Cristo hacia el Calvario, o como aviso de unos cristianos a otros. Su sonido es evocador, espiritual, misterioso y, si cabe, acaso triste, largo y modulado, quejumbroso y de misterio,
como llamadas melancólicas y lastimeras que sobrecogen en las tristes noches de la Cuaresma y en las emotivas procesiones e invitan a la penitencia y a la oración. Es uno de los utensilios que más identifican a nuestra Semana Santa. Durante todas las noches de Cuaresma se suele sacar y tocar por las calles de Calzada, anunciando la proximidad de la conmemoración de la Pasión, no faltando ocasiones en que se sintió viajera desplazándose a los pueblos cercanos. La procesión del silencio procede de los Via Crucis medievales que evolucionaron a las cofradías penitenciales del silencio. En Calzada, esta procesión tiene su origen el año 1943 por decisión de la Junta Directiva con el fin de dar mayor brillantez a la Semana Santa y enaltecer la propia cofradía. En los primeros años de esta procesión, a las 12 de la noche de cada miércoles santo, se apagaban las luces de las calles y salía de la iglesia parroquial el paso de Jesús caído sin la cruz, cuya efigie aparecía iluminada con los rayos de un potente reflector. En cada estación del Via Crucis había un toque de bocina. Se encendía una bengala bajo la cruz de cada estación y se daba lectura a la que correspondía. En el año 1945 se decide no apagar las luces por el peligro que conllevaba la oscuridad y se canta por primera vez el Perdón, oh Dios mío. Como es una procesión de Via Crucis, a lo largo del recorrido se marcan las estaciones con unas cruces y un cirio encendido ante la que se detiene la imagen y se lee el pasaje correspondiente a la estación. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia. Del mismo modo, la banda de cornetas y tambores desfila en silencio, tocando después del aviso de la bocina un rápido y breve fragmento marcial. Estamos viendo una imagen de candelero. Tiene tallada la cabeza, las manos y los pies. Es articulada para adoptar múltiples posiciones. La imagen representa el momento en el que Jesús es prendido y maniatado para ser llevado ante el Sanedrín. Es el momento en el que va a ser juzgado. Representa la figura de un hombre de gran corpulencia, con rostro barbado al modo siriaco, larga melena con largos mechones que cae sobre el hombro derecho por la inclinación, y giro de la cabeza hacia la izquierda, y por su rostro se derrama la sangre producida por la corona de espinas. El rostro está trabajado en planos muy duros y angulosos que marcan la expresión de un hombre que presagia su destino. Las cejas forman el ceño hacia el frente. En la nariz, aguileña, se captan los rasgos físicos del hombre judío. Los ojos están entreabiertos, marcados por la tristeza, y denotan una actitud de sumisión al Padre. Los labios son carnosos.
En las manos y pies se marca el verismo de las secuelas de un hombre maniatado, acentuando las venas, músculos y tendones. La carroza trata de imitar los pasos neoclásicos del siglo XIX. Severidad de líneas, utilización de pequeñas y falsas columnas doradas que dividen los paños en tramos imitando mármoles. En los laterales posee una crestería a base de hojas carnosas y la cruz de la Orden Militar de Calatrava. Cuelgan faldillas de terciopelo morado de gran sencillez a imitación de los faldones barrocos. Los diversos paños de la carroza están decorados con cartelas eclécticas mistilíneas, rematadas en la parte superior por hojas carnosas y la numeración de cada uno de los episodios del Vía Crucis. Elemento importante en esta procesión es la bocina, que rompe el mutismo y la quietud e invita a la oración y al sentimiento por la pasión de Cristo. Sentimiento que se refleja en la actitud piadosa, en el silencio y recogimiento de todos los hermanos cofrades que participan en esta procesión con el capillo bajo en señal de penitencia. La emoción conduce a la oración que cada cofrade realiza en silencio a nuestro Padre Jesús. Hasta la muerte, contigo también, Jesús, cautivo el mismo camino que hemos experimentado en esta noche, acompañándote en este camino que va hasta el Calvario. Nuestro Calvario terminará también contigo en una resurrección. Por eso, que la gracia de Dios, el amor de Cristo, que muere... Puntualmente a las 6 de la madrugada del Domingo de Ramos y del Jueves Santo, la banda de cornetas y tambores correspondiente se presenta en las casas de los hermanos mayores y les tocan diana, indicando así que es la hora de ponerse en marcha. La Asociación Cultural de Armaos adquiere todo su esplendor el Jueves Santo. A las 6 de la mañana tocan diana en casa del capitán. Después recogen la bandera y se dedican a recorrer las distintas ermitas de la localidad, buscando a Jesús para culminar esta primera parte en la Plaza de España, en uno de los acontecimientos más vistosos y lucidos de la Semana Santa calzadeña: la jura de bandera.
Uno de los actos más singulares de la Semana Santa en Calzada es conocido como el prendimiento, que consiste en una representación a lo vivo del momento en el que Jesús es prendido por las tropas romanas en el huerto de Getsemaní. ¡Mi capitán! ¿Habla usted, mi capitán? Un parte de la Guardia Prevención para que sea leído en este mismo instante la escuadra en altavoz. Muy bien, retírese. A sus órdenes. Ordenanza. A sus órdenes, mi capitán. Un parte de la Guardia de Prevención portado por un soldado del Pontificio de Caifás para que sea leído en alta voz en este mismo instante. Está muy bien, mi capitán. El prendimiento es un acto que protagoniza la Asociación Cultural de Armaos y como copartícipe la Cofradía de los Blanquillos. Como representación de las cohortes romanas, los armaos son los que, mezclándose entre público y penitentes, tienen como escenario dos espacios: la Plaza Mayor y el patio del convento de San Francisco. Quería manifestaros un parte que acaba de recibir nuestro capitán en este mismo instante, y al mismo tiempo de advertiros la orden e importancia que manifiesta dicho parte de vencer y entregar a ese falsario por faltar a la ley que procesamos. Ya veis dónde nos encontramos, en medio de tanta gente. El sitio es demasiado peligroso, pero cuento con vuestra ayuda y pienso salir victorioso. Soldados de valor lo que quiero. Más vale morir venciendo que vivir vencidos. Pero si entre vosotros hay alguno que no es gustoso en acompañarme, que lo manifieste. En este último se utiliza como telón de fondo el paso de la oración en el huerto,
que adquirirá su protagonismo cuando los armaos consuman el acto del prendimiento. Esta acción se acompaña de un texto cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, que ha llegado hasta nuestros días con una transcripción bastante modernizada. A tus valientes soldados le debes manifestar, como el reo que buscáis está en esta sin dudar. Huerto de José Marí, al fondo unos olivos verás, que dirigiéndote a ellos pensamos que lo hallarás. Si es que lo encuentras, procura. Lo primero es segurar. Amarrarle bien los pies, esas manos bien atadas, por si hubiera algún descuido que no se pueda escapar. Por lo pronto, hermanos míos, es menester preparado unos cordeles muy fuertes que no los pueda quebrar. ¡Aquí están, mi capitán! Muy bien dicho y a tiempo, pues tú mismo lo has atado. Esta representación está dividida en dos partes. Una que se denomina Vendimiento de Judas, realizada en la Plaza Mayor, y la otra, el Prendimiento de Jesús, propiamente dicho, también conocida con el nombre de Parte, realizada en el patio de San Francisco ante la muchedumbre allí congregada. Porque ese discípulo suyo, que en vuestra compañía va, lo vendió por la ambición y por muy corta cantidad. Flanco por derecha e izquierda. ¡Ánimo, ¡ore! A Jesús el Nazareno. Rindan armas. Vamos, hijos míos, flanco por su izquierda, ánimo, prenderle, ¡ar! Una vez finalizados los versos, los armaos pasan a aprender a Jesús, acto que se materializa mediante la toma del paso de la oración del huerto, iniciándose la procesión. La cofradía de la Veracruz debió de tener sus inicios en época medieval, hipótesis basada en la existencia de las reliquias del Lignum Crucis en el Sacro Convento de Calatrava. En el año 1905 asistimos a la unión de la cofradía de la Santa Veracruz con la de Nuestra Señora de la Soledad, quedando las hermanas de esta última como una mera sección de la primera. Su atuendo responde a la vestimenta nazarena con túnica y capillo cónico, realizado en tela de color blanco con cíngulo blanco o dorado que pende del cuello para ceñirse a la cintura a la manera tradicional. Por el color de su atuendo, esta cofradía es conocida popularmente como los Blanquillos. Al igual que la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, se reorganiza después de la Guerra Civil. Esta procesión es la única que se desarrolla en Calzada el Jueves Santo, siguiendo la tradición castellana de procesionar con varios pasos para incidir aún más en la narración bíblica. La procesión se inicia con la cruz de guía, conocida como el Príncipe, que corresponde con un magnífico Cristo crucificado del siglo XIX tallado en madera. El Cristo posee una buena anatomía a pesar de la estilización propia de un crucificado. Su cuerpo está cubierto por un paño de pureza sin anudar y dos caídas laterales. La cara expresa un gran realismo, tanto en sus facciones como en su actitud, ya que su cabeza inclinada hacia la derecha mira al fiel como si quisiera comunicarle que sufre y padece para liberarle de sus pecados. Este Cristo va sobre una cruz en forma de leño. Ha sufrido varias restauraciones que han fijado y enriquecido sus carnaciones. A continuación sigue el primer tramo procesional formado por la banda de armaos. De inmediato,
el estandarte de la cofradía del que penden 2 cordones acabados en borlas sujetados por 2 hermanos y el paso de la oración en el huerto. Las filas de nazarenos flanquean toda la procesión, siendo preceptivo que lleven el capillo bajado en señal de penitencia. El segundo tramo corresponde con el paso de Pilato o sentencia de Jesús, que al igual que el anterior va custodiado por armaos, así como de la banda de cornetas y tambores de la hermandad. El tercero viene determinado por el paso de la sentencia o azotes. Y por último, como es usual, cierra el paso de Nuestra Señora María Santísima de la Amargura, que procesiona a partir del año 1993, pues con anterioridad cerraba la Virgen de los Dolores. Como es habitual, este último tramo va acompañado por la banda municipal de música y, cerrando todo el cortejo, el hermano mayor portando la bandera de la cofradía, acompañado por 2 hermanos, representantes del resto de cofradías y autoridad civil. El paso de la oración en el huerto, iconográficamente, corresponde al momento en el que Jesús se retira a orar al huerto de Getsemaní en compañía de Pedro, Santiago y Juan. El paso reproduce el instante en el que Jesús, dirigiéndose al Padre, pronuncia: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Momento de angustia humana que será vencido por su naturaleza divina. En ese trance se le aparece un ángel confortador que porta, según la tradición, un cáliz en la mano, es decir, el cáliz de la pasión. El conjunto escultórico es uno de los mejores pasos que recorren las calles de Calzada en la Semana Santa. La figura de Jesús, tallada en madera y policromada, trata de imitar la imagen desaparecida en la Guerra Civil en su actitud de brazos abiertos y cabeza inclinada hacia la derecha. El rostro, muy dulce, está bien trabajado en su conjunto, sobresaliendo el conjunto de boca, dientes y barba, así como nariz y ojos. Su larga melena está tallada en grandes mechones que le imprimen gran calidad. La imagen está coronada por un nimbo del que destacan 3 rayos a modo de potencias. Este mismo concepto de belleza idealizada se repite en la figura del ángel
que se representa en actitud de movimiento contenido, acercando el cáliz a Jesús y señalando con su mano derecha la voluntad del Padre. La figura de María va a ser representada bajo múltiples advocaciones según los diferentes momentos de la pasión, pese a que en su origen es una Virgen dolorosa. De ahí las distintas denominaciones con las que la conocemos: soledad, amargura, mayor dolor, de los ángeles, esperanza, etc. La cofradía, que compartía Dolorosa con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, decidió adquirir una nueva imagen para cerrar el cortejo procesional de la noche del Jueves Santo. La imagen es una Dolorosa de candelero de tamaño natural, 1,65 metros, en la que se tallan cabeza y manos. Su rostro, con un óvalo facial de correctas proporciones, es de gran sensibilidad y sentimiento debido al buen manejo de la gubia. Los ojos, policromados en la propia madera, denotan este sufrimiento y esa angustia por la muerte del Hijo, refrendado por la boca entreabierta que deja entrever su lengua y dientes tallados. Las manos entreabiertas, para portar el rosario y el pañuelo, poseen un detallismo menor que el rostro. Su manto negro, de gran belleza, le confiere un porte elegante. Procesiona coronada por una diadema formada por un halo de ráfagas terminadas en estrellas y rematada por una cruz. María, como corredentora, será imprescindible en el procesionar. Sin su presencia quedaría incompleta nuestra Semana Santa y sus calles quedarían sin su dolor, amortiguado por la belleza de sus imágenes, el colorido de sus mantos y sin el aroma de sus flores y velas. Calzada, consciente de este hecho, la saca a la calle representada en esta Virgen de la Amargura. Fue tradicional, en la Semana Santa española, cerrar la Semana de Pasión el Viernes Santo con una procesión de Virgen de la Soledad, en la que María alcanza un papel principal, ya que su hijo está muerto. Sabe que va a resucitar su hijo, pero está sufriendo porque tiene que dejarlo como cada cristiano, como cada humano en el sepulcro. La Iglesia trata de representar de alguna manera ese duelo que se produce tras el entierro de Jesús. De ahí que sea la madre, hundida en el dolor, la que procesione para mostrar al pueblo que la muerte del Hijo ha sido necesaria para la salvación del hombre. Se puede considerar como una especie de duelo final en el que María es acompañada en sus horas de amargura y soledad. El acto se inicia con el pasacalles que, una vez concluido, da lugar a la subasta del paso y al sermón de soledad, que se celebra en el patio de San Francisco. 20.000, balancín izquierdo de la soledad. 21. Balancín izquierdo. El cortejo procesional estará formado por un solo tramo que lo encabeza el príncipe, como cruz de guía, flanqueado por los dos faroles anteriormente descritos. A continuación, la banda de cornetas y tambores de la Asociación Cultural Armaos, con uniforme de gala, seguida del estandarte de la cofradía acompañada de su banda. Flanquean el cortejo los blanquillos.
En la noche del Viernes Santo, acompañando a Nuestra Señora de la Soledad y en señal de luto, cambia su atuendo de modo que el capillo pasa a ser de tela negra, generalmente raso o terciopelo, con el anagrama mariano y la corona real bordada en blanco en la caída delantera. Se cubre a sí mismo con una capa de raso negro que lleva bordado en el lado izquierdo la corona de espinas y los clavos de la Pasión. Los cofrades portan un cirio para iluminar la soledad de María. Como elemento principal, procesiona el paso de palio de Nuestra Señora de la Soledad, seguido de la autoridad eclesiástica, flanqueada por las esclavas de la Virgen. Delante del paso se sitúan las mujeres engalanadas con vestido negro y la típica mantilla negra. Tras ella, la banda municipal y, como es habitual, cierran el cortejo el hermano mayor portando la bandera de la cofradía y la autoridad civil competente acompañada por representantes de las diferentes hermandades. La imagen que actualmente contemplamos es una talla de candelero. La composición del rostro viene determinada por un óvalo de correctas proporciones, con cejas ligeramente arqueadas al fruncir el ceño. Los ojos, de mirada ensimismada y baja, demuestran el terrible sentimiento de dolor contenido que padece María, enfatizado por la boca levemente entreabierta. Su mentón pronunciado refuerza aún más la perfección anatómica del rostro. Como corresponde a la estética de Francisco Pablo, la dulzura y el idealismo serán sus rasgos más característicos, no por ello carentes de la fuerza capaz de transmitir el dolor de ese momento. Sus manos, entrelazadas en actitud de sumisión, están poco definidas anatómicamente, ya que, en esta ocasión, el escultor no ha logrado captar la fuerza y la tensión de una madre afligida por el dolor. Entre sus manos porta la flor de pasión como símbolo de todo lo acontecido. Las carnaciones han sido alteradas en diversas restauraciones, conservando ahora la recuperación de la palidez, marcada por tintes rosáceos como corresponde al dramatismo de un momento como este. Su atuendo ha variado a lo largo de los años. No obstante, viste saya blanca con manguitos negros, manto de terciopelo negro bordado en hilo de oro y tocado de encaje blanco con ciertos toques de aire sevillano. La toca, sobre manto, está bordada sobre tul y queda afianzada a la cabeza por una corona chapada en oro. El paso de palio actual supone la culminación de un largo proceso en la diferente evolución que sufre la forma de portarla. Se completa tras la decisión adoptada el 24 de enero de 1986 de comprar un palio para carroza. Gracias a esto, es el único paso de palio que procesiona en la Semana Santa de Calzada. Siguiendo con la tradición impuesta en el siglo XIX, el palio se compone de 12 varales, 6 a cada lado, como símbolo de los 12 apóstoles que acompañan a María.
Están realizados en metal repujado y plateado y constan de un plinto cuadrado con rica decoración vegetal y sobre ellos el varal propiamente dicho, repujado con motivos florales, dividido por 5 arandelas doradas. Cada varal se remata con un pomo de formas clásicas. El palio responde a esa tipología más evolucionada de líneas ondulantes y está realizado en su interior por tela negra con decoración de damasco dorado. Las bambalinas son de terciopelo negro, adornado con un ribete en hilo de oro que contiene en su interior el anagrama mariano repujado en metal dorado. Se rematan con un fleco de hilo de oro. Siguiendo el modelo tradicional de palio, los paños que configuran las bambalinas y paños de entrevarales están ornamentados con cordones rematados en borlas y bellotas, elemento que le imprime un gran dinamismo gracias a su balanceo. El exorno floral retoma el color blanco propio del paso de Virgen. Este hermoso paso de palio cierra en calzada la Semana de Pasión para iniciar con el Domingo de Gloria la resurrección de Cristo, que pondrá el broche final a una intensa semana de penitencia. Desde el año 1672, aunque es casi seguro que ya lo hiciera con anterioridad, esta hermandad profesionaba el Viernes Santo en acto único de función y procesión, hecho que se prolongó en el tiempo. Sabemos que en el año 1847 procesiona con esta hermandad la Virgen de la Soledad, aunque no es descartable que viniera procesionando desde su fundación de manera compartida con la hermandad titular, pues sabemos que en el año 1765 se compra el atuendo para sacarla en procesión. Otras imágenes con las que procesiona desde el siglo XIX, o quizás con anterioridad, son las de San Juan y la Verónica, que continuarán saliendo a la calle hasta nuestros días. El atuendo nazareno está compuesto por túnica y capillo de tela morada, con cíngulo portado al cuello y anudado a la cintura. En sus comienzos, la túnica debió ser muy austera, hecha a base de estambre y soga, hasta llegar a los momentos actuales en los que se realiza en telas más lujosas como el terciopelo y el cordón de seda y oro. Por el color de su túnica morada, a esta cofradía se le conoce popularmente con el nombre de Los Negrillos. Sobre sus hombros llevan una cruz de madera que hasta no hace demasiado tiempo la portaban en las procesiones de mañana y tarde, reduciéndose en la actualidad a solo la procesión de la mañana del Viernes Santo. Tras el pasacalles, la procesión se inicia a las 6 de la mañana del Viernes Santo con el sermón de pasión en el patio de San Francisco y una vez concluido, se lleva a cabo la subasta de pasos. Pero quien ha condenado a la muerte a Cristo, hemos sido nosotros con nuestro pecado. Por eso es necesario ante su encuentro con Jesús Nazareno. 5.000 pesetas a la una. 5.000 pesetas. A las dos. El único paso que parte del patio de San Francisco es el de nuestro Padre Jesús Nazareno, acompañado por los armaos y su banda de cornetas y tambores, banda de la cofradía y cerrando el cortejo, banda municipal de música y hermano mayor portando la bandera de la cofradía, acompañado por los representantes de la autoridad civil y del resto de las cofradías.
Tras breve recorrido, se predica un nuevo sermón, al tiempo que se produce el encuentro de Cristo con la Virgen Dolorosa. Va cayendo por el peso de nuestros pecados. Hay un hombre. Tras él, se constituyen los diversos tramos y el cortejo sigue su discurrir hasta la llegada al ejido de San Sebastián, momento en el que se predica el tercer y último sermón y se produce el encuentro de Jesús con San Juan y la Verónica.